José creció siendo claramente el hijo favorito de su padre Jacob. Esta predilección no era un secreto para nadie en la familia. José era el primogénito de Raquel, la esposa favorita de Jacob, y su nacimiento había sido un acontecimiento largamente esperado y celebrado. Raquel, la mujer a la que Jacob había amado profundamente desde el primer momento en que la vio, falleció trágicamente dando a luz a su segundo hijo, Benjamín. Esta pérdida dejó una profunda cicatriz en Jacob, aumentando aún más su afecto por José, el hijo que le recordaba constantemente a su amada Raquel. En una extravagante y visible demostración de amor por José, Jacob le regaló una túnica especial de muchos colores. Esta prenda no era solo un abrigo, era un símbolo de su estatus especial y su posición privilegiada dentro de la familia. Los 10 hermanastros de José, sin embargo, resentían profundamente este favoritismo. La mayoría de ellos eran hijos de Lea, la hermana mayor de Raquel, con quien Jacob se había casado primero debido a un engaño de su suegro Labán. Jacob había trabajado durante 7 años para poder casarse con Raquel, pero la noche de la boda, Labán lo engañó y le dio a Lea en su lugar. Jacob se casó con Raquel una semana después, pero el daño estaba hecho, y aunque cumplió con sus deberes hacia Lea, nunca la amó tanto como a Raquel. Este trasfondo de amores no correspondidos y rivalidades familiares exacerbó el resentimiento de los hermanos hacia José. Sin embargo, lo que realmente exasperaba a los hermanos de José no era solo el favoritismo de su padre, sino también los sueños de grandeza de José. Estos sueños parecían presagiar un futuro en el que José sería superior a ellos, y él no dudaba en contar estos sueños con gran detalle, sin aparentar sensibilidad hacia los sentimientos de sus hermanos. En uno de estos sueños, José veía 11 manojos de trigo, cada uno representando a uno de sus hermanos, que se inclinaban ante su manojo. Este sueño insinuaba claramente que sus hermanos algún día se someterían a él. En otro sueño, que José relató con entusiasmo, el sol, representando a su padre, la luna, su madre, y 11 estrellas, sus hermanos, se inclinaban ante él. Estos sueños no solo eran vistos como signos de arrogancia juvenil sino como insultos directos a sus hermanos mayores y a su propia familia. Con su hermosa y llamativa túnica, el trato preferencial que recibía de su padre y sus sueños proféticos de grandeza, José se convirtió en el blanco constante de la envidia y el odio de sus hermanos. Cada día, la tensión aumentaba, y los hermanos veían en José no solo a un hermano menor privilegiado, sino a una amenaza a su propia posición y futuro dentro de la familia. Un día, Jacob, preocupado por el bienestar de sus hijos mayores que estaban lejos pastoreando ovejas, decidió enviar a su hijo favorito, José, a llevarle suministros y noticias. Jacob no podía prever las consecuencias de esta decisión, pues en el corazón de sus otros hijos ardía la envidia y el resentimiento. José, siempre obediente a su padre, emprendió el largo viaje hacia donde estaban sus hermanos, en un lugar llamado Dotán. Al llegar a Dotán y encontrar a sus hermanos, José fue recibido no con el afecto que esperaba, sino con miradas llenas de odio. Los hermanos, al verlo acercarse con su túnica de muchos colores, comenzaron a conspirar. La mayoría de ellos, cegados por la envidia y la ira, propusieron un plan siniestro: acabar con la vida de José y arrojar su cuerpo a una cisterna vacía. Así, eliminarían al soñador que se veía a sí mismo gobernando sobre ellos. Sin embargo, no todos los hermanos compartían la misma crueldad. Rubén, el mayor de todos, instó a la moderación y sugirió que, en lugar de matar a José, simplemente lo arrojaran vivo a la cisterna. Rubén tenía un plan en mente: regresar más tarde en secreto para rescatar a su hermano y devolverlo a su padre, esperando quizás ganarse el favor de Jacob y evitar el derramamiento de sangre. Los hermanos, aunque reacios, aceptaron la propuesta de Rubén. Despojaron a José de su túnica multicolor y lo arrojaron brutalmente a la cisterna. Rubén, pensando que su plan funcionaría, se alejó del lugar por un tiempo. Pero mientras él no estaba, una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte, viajando en dirección a Egipto. Viendo una oportunidad para deshacerse de José sin derramar su sangre, los hermanos decidieron venderlo como esclavo a estos mercaderes. El precio de su traición fue de 20 piezas de plata, una suma que no reflejaba el valor del ser humano que entregaban. Con José ahora camino a Egipto como esclavo, los hermanos se enfrentaron a la difícil tarea de explicar su desaparición a Jacob. Decidieron cubrir la túnica de José con la sangre de una cabra, llevando esta prueba falsa a su padre. Al presentar la túnica ensangrentada, Jacob la reconoció de inmediato.
Su corazón se rompió al creer que su hijo amado había sido devorado por una bestia salvaje. Totalmente devastado, Jacob rasgó sus vestiduras y cayó en un profundo luto, incapaz de ser consolado por sus otros hijos. Mientras tanto, el destino de José había dado un giro drástico. De ser un hijo mimado y privilegiado, rodeado del amor de su padre, se encontraba ahora en las profundidades de la desesperación, encadenado y dirigiéndose hacia un país. Egipto, un lugar desconocido para él, se convertiría en el escenario de sus mayores desafíos y, eventualmente, de su increíble ascenso. La dura realidad de la esclavitud marcaría el comienzo de una nueva y tumultuosa etapa en la vida de José, una que pondría a prueba su fe, su resiliencia y su carácter. Así, José pasó de la seguridad de la casa de su padre a la incertidumbre y adversidad en tierras extranjeras. Pero su historia, lejos de terminar aquí, estaba apenas comenzando. En Egipto, sus sueños y su destino se entrelazarían de maneras que ni él ni sus hermanos podrían haber imaginado. Al llegar a Egipto, los mercaderes ismaelitas vendieron a José como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aunque José se encontraba en una situación desesperada y rodeado de extraños, no se dejó vencer por la adversidad. Con una determinación férrea y un espíritu inquebrantable, José se dedicó a trabajar con esmero y lealtad para su nuevo amo. Su diligencia y sus habilidades no pasaron desapercibidas. Potifar, impresionado por la integridad y la competencia de José, lo ascendió rápidamente, otorgándole el puesto de mayordomo de toda su casa. En poco tiempo, José fue puesto a cargo de todo lo que Potifar poseía, desde la administración de los bienes hasta la supervisión del personal. Bajo la dirección de José, la casa de Potifar floreció. Los campos producían abundantes cosechas y los asuntos domésticos se manejaban con una eficiencia sin precedentes. La mano de Dios parecía estar con José, bendiciendo todo lo que hacía. Las cosas finalmente parecían estar mejorando en la vida de José. Sin embargo, esta calma era solo la antesala de una nueva tormenta. Un cierto miembro de la familia de Potifar estaba a punto de deshacer todo su arduo esfuerzo y poner en peligro su recién adquirida estabilidad. José era un hombre apuesto y de buen porte, cualidades que no pasaron desapercibidas para la esposa de Potifar. Desde el momento en que lo vio, ella quedó cautivada por su apariencia y su presencia. Día tras día, la esposa de Potifar intentó seducir a José, usándolo todo, desde palabras lisonjeras hasta insinuaciones directas, con la esperanza de convencerlo de que estuviese con ella. Su obsesión crecía con cada rechazo. José, firme en sus principios y fiel a su amo, se negó repetidamente a las proposiciones de la mujer. Le explicó que su amo, Potifar, había confiado en él todos sus bienes y responsabilidades, excepto una, su esposa. José consideraba que traicionar esa confianza no solo sería un grave pecado contra Potifar, sino también un pecado contra Dios. Cada rechazo, sin embargo, solo intensificaba la determinación de la mujer. La esposa de Potifar no se dio por vencida. Un día, decidió actuar con mayor audacia. Esperó hasta que todos los hombres de la casa estuvieran ausentes, y cuando José entró para realizar sus tareas, ella lo arrinconó. Con determinación, trató de forzarlo a yacer con ella, pero José, horrorizado, intentó escapar. En el forcejeo, ella logró arrebatarle el manto mientras él huía de la casa. Con el manto de José en la mano, la esposa de Potifar urdió una acusación vil. Llamó a los sirvientes de la casa y, con lágrimas en los ojos y voz trémula, les dijo que José había intentado forzarla a estar con él. Mostró el manto como prueba de su supuesta lucha por defensa. Cuando Potifar regresó y escuchó el relato de su esposa, se enfureció. Aunque había confiado profundamente en José, las acusaciones de su esposa lo cegaron por la ira y el dolor. Sin una investigación adecuada, Potifar ordenó que José fuera encarcelado de inmediato. Así, José, que había ascendido desde la esclavitud a una posición de gran responsabilidad y confianza, se encontró nuevamente en la profundidad de la adversidad. Fue arrojado a una oscura prisión egipcia, un lugar lúgubre y desolador. Pero incluso allí, en la soledad y la tristeza de su celda, José no perdió la fe. Sabía que Dios tenía un propósito para él y que, de alguna manera, saldría de esa situación más fuerte y más sabio. La historia de José no había terminado, de hecho, estaba a punto de entrar en una nueva fase que lo llevaría a alturas aún mayores. La prisión donde José fue confinado era un lugar lúgubre y sombrío, pero su carácter y habilidades pronto se destacaron. El guardián de la prisión notó la excepcional conducta y la sabiduría de José,
y quedó tan impresionado que decidió ponerlo a cargo de los otros prisioneros. José, con su habitual diligencia y rectitud, asumió esta responsabilidad con seriedad, ayudando a mantener el orden y la paz en la prisión. Mientras estaba en prisión, José se encontró con dos hombres que habían servido al faraón, el copero y el panadero principal. Ambos habían ofendido al faraón y estaban detenidos en la misma prisión que José. Una noche, cada uno de estos hombres tuvo un sueño perturbador y, al despertar, estaban ansiosos por comprender su significado. José, conocido por su capacidad para interpretar sueños, se ofreció a ayudarlos, confiando en que Dios le daría la sabiduría para interpretar sus visiones. El copero relató su sueño a José. En su sueño, vio una vid con 3 ramas que brotaron y dieron racimos de uvas. Él exprimió las uvas en la copa del faraón y se la presentó. José, después de escuchar atentamente, interpretó el sueño diciendo que las 3 ramas representaban 3 días. En 3 días, el copero sería restaurado a su puesto y volvería a servir al faraón como antes. El copero quedó aliviado y agradecido por la interpretación favorable. El panadero, viendo que la interpretación del copero era buena, se animó a contar su propio sueño. En su sueño, llevaba 3 cestas de pan sobre su cabeza, y las aves comían el pan de la cesta superior, destinada al faraón. José, con un corazón pesado, le dijo al panadero que las 3 cestas también representaban 3 días. En 3 días, el panadero sería ejecutado, y las aves comerían su carne. Ambas predicciones se cumplieron exactamente como José había dicho. 3 días después, en la celebración del cumpleaños del faraón, el copero fue restaurado a su posición, mientras que el panadero fue ejecutado y las aves se alimentaron de su cadáver. Antes de que el copero fuera liberado, José le pidió encarecidamente que mencionara su caso al faraón y abogara por su liberación. Sin embargo, una vez restaurado a su puesto, el copero rápidamente se olvidó de José, dejándolo en la prisión. No fue sino hasta que el propio faraón tuvo una serie de inquietantes pesadillas, 2 años después. El faraón, profundamente perturbado por estos sueños, convocó a todos sus magos y sabios para que los interpretaran. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una interpretación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero, recordando su propia experiencia en la prisión y la habilidad de José para interpretar sueños, mencionó al faraón sobre el joven hebreo que había interpretado correctamente su propio sueño y el del panadero. El faraón, ansioso por respuestas, ordenó de inmediato que trajeran a José de la prisión. José fue llevado rápidamente desde la oscuridad de su celda hasta el esplendor del palacio real. Tras asearse y vestirse adecuadamente, fue presentado ante el faraón. Con humildad y confianza, José escuchó atentamente los sueños del faraón. Después de un momento de reflexión, José reveló al faraón que ambos sueños eran en realidad un mismo mensaje divino. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de abundancia que estaban por venir en Egipto. Sin embargo, estos serían seguidos por 7 años de hambruna devastadora, representados por las vacas flacas y las espigas marchitas. La interpretación de José fue clara y precisa, pero no se detuvo allí. Ofreció al faraón un consejo estratégico para enfrentar los próximos años de abundancia y escasez. Le sugirió que durante los 7 años de abundancia, el faraón debería designar un hombre sabio y prudente que supervisara la recolección y almacenamiento de 1/5 parte de la producción de grano de todo Egipto. Este grano almacenado serviría como reserva para los 7 años de hambruna, asegurando que el pueblo egipcio no muriera de hambre y que la nación no cayera en la desesperación. La interpretación y el consejo de José impresionaron profundamente al faraón y a sus cortesanos. El faraón, reconociendo la sabiduría y el espíritu de Dios en José, tomó una decisión trascendental. Declaró que no había nadie tan discernido y sabio como José en todo Egipto. Así, el faraón elevó a José a la posición de segundo al mando en todo el reino. José recibió el anillo del faraón, símbolo de autoridad, y fue vestido con ropas de lino fino y un collar de oro. Además, el faraón le dio un nuevo nombre egipcio, Safnat Panea, y lo casó con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. José pasó de ser un esclavo injustamente encarcelado a ocupar la segunda posición más poderosa en Egipto. Asumió la responsabilidad de supervisar el almacenamiento de grano y la preparación para la venidera hambruna. Durante los 7 años de abundancia, José viajó por toda la tierra de Egipto, recogiendo y almacenando vastas cantidades de grano en las ciudades. Bajo su administración,
Egipto acumuló tal abundancia de grano que se convirtió en una nación preparada para enfrentar la adversidad. Tal como José había predicho, los 7 años de abundancia llegaron y se desplegaron con una generosidad sin precedentes. Bajo la supervisión de José, Egipto vivió un periodo de prosperidad sin igual. José, con su diligente administración, organizó la recolección y el almacenamiento de grano en grandes almacenes repartidos por todo el país. La producción fue tan vasta que, con el tiempo, se volvieron incapaces de mantener un registro preciso de la cantidad de grano acumulado. Las ciudades se llenaron de almacenes abarrotados de grano, y la seguridad de Egipto ante la futura hambruna estaba asegurada. Sin embargo, los felices 7 años de abundancia llegaron a su fin, tal como había sido predicho por José, y el país comenzó a sentir el azote implacable de la hambruna. Esta no solo afectó a Egipto, sino que se extendió con una fuerza devastadora a todas las tierras circundantes. Los campos se marchitaron, las cosechas fracasaron y la tierra se volvió árida y estéril. El hambre y la desesperación se apoderaron de las gentes que vivían más allá de las fronteras egipcias. Ante esta situación desesperada, el faraón, recordando el sabio consejo de José, ordenó a todos los egipcios que se presentaran ante él para comprar grano de los almacenes. Las ciudades egipcias se llenaron de personas que venían a adquirir el precioso alimento que José había almacenado. Pero la noticia de que había grano en Egipto se extendió rápidamente más allá de sus fronteras, alcanzando a pueblos lejanos que sufrían igualmente la hambruna. Uno de esos lugares distantes era la tierra de Canaán, donde un anciano Jacob, junto a sus hijos, luchaban contra los estragos de la hambruna. Jacob, al oír que en Egipto había comida disponible, decidió enviar a sus hijos a comprar grano, con la esperanza de salvar a su familia de la inanición. Con el corazón lleno de esperanza y preocupación, Jacob despachó a sus 10 hijos mayores, mientras el menor, Benjamín, permanecía a su lado. Los hijos de Jacob emprendieron el largo viaje hacia Egipto, sin saber que este viaje los llevaría a un encuentro inesperado y cargado de emociones. Al llegar a Egipto, fueron conducidos ante el gobernador del país para solicitar la compra de grano. Este gobernador, con gran poder y autoridad, no era otro que José, el hermano que ellos habían vendido como esclavo muchos años atrás. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias habían transformado a José, y sus hermanos no lograron reconocer en aquel hombre poderoso al joven soñador que alguna vez habían traicionado. José, por su parte, reconoció de inmediato a sus hermanos. Los recuerdos de su juventud, la traición y el dolor volvieron a su mente, pero decidió ocultar su identidad. En lugar de revelar quién era, José optó por observar y evaluar a sus hermanos. Quería saber si habían cambiado, si el arrepentimiento y la humildad habían hallado lugar en sus corazones. Los hermanos de José, ajenos a la verdadera identidad del gobernador, se inclinaron ante él, pidiendo humildemente que les vendiera grano para llevar de regreso a su tierra y salvar a su familia de la hambruna. En ese momento, los sueños de José de su juventud, aquellos que habían causado tanta envidia y odio entre sus hermanos, se hicieron realidad. Sus hermanos se inclinaban ante él, no reconociéndolo, y buscaban su ayuda. El gobernador de Egipto, José, decidió poner a prueba a sus hermanos de una manera aún más severa. Con un semblante serio y autoritario, los recibió en su palacio, exigiendo saber con exactitud de dónde provenían y acusándolos insistentemente de ser espías enviados para explorar las debilidades de Egipto. Los hermanos, temblando de miedo, intentaron defenderse, insistiendo que eran simples pastores, hijos de un mismo hombre, y no espías. Explicaron que habían venido de la tierra de Canaán en busca de alimento, ya que la hambruna los había dejado sin recursos. Desesperados por probar su inocencia, le contaron al gobernador acerca de su familia. Le dijeron que eran 12 hermanos, todos hijos de un solo hombre, pero que el menor, Benjamín, se había quedado en casa con su anciano padre, y que otro hermano ya no estaba con ellos. Al escuchar esto, José, manteniendo su identidad en secreto, sintió una mezcla de dolor y añoranza al recordar su juventud y lo que había sufrido por causa de ellos. Con una voz temblorosa que ocultó bajo un tono severo, les preguntó si su padre aún vivía, buscando confirmar la situación de su querido padre Jacob. Para someterlos a una prueba más rigurosa, José ordenó que los hermanos fueran encarcelados durante 3 días. En esos días, ellos reflexionaron sobre su situación, comenzando a sentir que las desgracias que les ocurrían eran un castigo divino por la cruel manera en la que habían tratado a José años atrás. Sus mentes se llenaron de remordimiento y arrepentimiento, recordando con dolor la angustia de su hermano cuando lo arrojaron a la cisterna y lo vendieron como esclavo.
Después de 3 días, José les propuso un trato: uno de los hermanos se quedaría como rehén en prisión, mientras que los demás regresarían a Canaán con el grano que necesitaban para su familia. Les ordenó que trajeran a su hermano menor, Benjamín, la próxima vez que vinieran, como prueba de su veracidad. Solo así podría creer en su inocencia y liberar al hermano retenido. Simeón fue elegido para quedarse, y, en un acto dramático, fue atado y encarcelado a la vista de los demás hermanos, quienes miraban con horror y tristeza. Los hermanos restantes fueron enviados de regreso a su hogar con los sacos de grano llenos, sin saber que José había dado instrucciones a sus sirvientes para que devolvieran la plata que habían usado para pagar el grano, escondiéndola en sus costales. Cuando descubrieron el dinero al llegar a casa, se llenaron de temor, creyendo que ahora serían acusados de robo además de espionaje. Al llegar a Canaán, informaron a su padre Jacob de todo lo sucedido, incluyendo la demanda del gobernador de Egipto de llevar a Benjamín en su próximo viaje. Jacob, lleno de dolor y desesperación, no podía soportar la idea de perder a otro hijo. Ya había perdido a José, y ahora Simeón estaba en prisión. La idea de arriesgar a Benjamín, su hijo menor y el único hijo restante de Raquel, lo llenaba de angustia. Sin embargo, la hambruna era implacable y la necesidad de alimento imperiosa. Con el tiempo, Jacob se dio cuenta de que no tenía otra opción. Si quería salvar a su familia de la hambruna, debía permitir que Benjamín regresara a Egipto con sus hermanos. Con el corazón pesado y la mente llena de preocupación, Jacob accedió, enviando a Benjamín junto con sus hermanos, cargados de regalos y la plata que había sido devuelta, para intentar aplacar al poderoso gobernador de Egipto. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José, al ver a su hermano menor, se sintió abrumado por una marea de emociones. Sin embargo, ocultó sus sentimientos bajo una fachada de frialdad y control, y en lugar de rebelarse inmediatamente, invitó a sus hermanos, incluido Simeón, que había sido liberado de la cárcel, a un banquete en su propia casa. Esa noche, durante el festín, José observó a sus hermanos con atención mientras compartían la comida. Los ubicó según su edad, desde el mayor hasta el menor, lo que sorprendió a los hermanos, pero no dijeron nada. Cuando Benjamín recibió una porción de comida 5 veces mayor que la de los demás, los hermanos no mostraron signos de celos o resentimiento, lo que hizo que José se sintiera aún más conmovido y curioso sobre el verdadero cambio en sus corazones. Al terminar la noche, José dio instrucciones secretas a sus sirvientes para que cargaran los burros de sus hermanos con todo el grano que necesitaban. Además, ordenó que se devolviera la plata que habían traído, incluyendo el doble de la cantidad necesaria para compensar la plata que había sido devuelta en su viaje anterior. Pero José también tenía un último plan en mente para probar la lealtad de sus hermanos. Ordenó que su valiosa copa de plata fuera escondida en el costal de Benjamín. A la mañana siguiente, los hermanos se despidieron de José y partieron de regreso a Canaán, creyendo que sus problemas habían terminado. No habían avanzado mucho cuando el mayordomo de José, siguiendo las órdenes de su amo, salió tras ellos y los alcanzó. Acusó a los hermanos de haber robado la copa de plata de José. Sintiéndose indignados y seguros de su inocencia, los hermanos negaron vehementemente la acusación y, en un acto de confianza, ofrecieron que el culpable fuera ejecutado y los demás se convirtieran en esclavos si la copa se encontraba entre ellos. Para su horror, cuando el mayordomo revisó los costales, la copa fue descubierta en el costal de Benjamín. Los hermanos, desesperados y angustiados, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y regresaron a la ciudad, presentándose nuevamente ante José. Se arrodillaron ante él, suplicando clemencia. Judá, quien había prometido a su padre Jacob que traería a Benjamín de regreso sano y salvo, se adelantó y habló en nombre de sus hermanos. Le rogó a José que le permitiera quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, explicando el dolor inconmensurable que causaría a su anciano padre si el muchacho no regresaba. Judá estaba dispuesto a sacrificar su propia libertad para salvar a Benjamín y evitarle un sufrimiento mayor a su padre Jacob. Este acto de autosacrificio y amor fraternal fue demasiado para José. Ya no podía contener la emoción que lo había estado abrumando. Ordenó a todos sus sirvientes que salieran de la habitación y, una vez que estuvieron solos, comenzó a llorar incontrolablemente. Entre sollozos, reveló a sus hermanos su verdadera identidad. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto», dijo. Los hermanos quedaron atónitos, incapaces de hablar, llenos de miedo y remordimiento, temiendo que José buscara venganza. Pero José les aseguró que no tenía intención de hacerles daño.
Les explicó que todo lo que había sucedido formaba parte del plan divino de Dios para salvar a su familia. José les instó a que regresaran a Canaán y trajeran a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto, donde él podría cuidarlos y protegerlos del hambre. Los hermanos, ahora llenos de alivio y gratitud, regresaron a Canaán y le contaron a Jacob la increíble noticia de que su hijo José no solo estaba vivo, sino que era el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob, inicialmente incrédulo, se convenció y se llenó de una alegría indescriptible. Antes de morir, Jacob pudo reunirse con su amado hijo José, a quien había llorado durante tantos años, creyendo que estaba muerto. Esta reunión fue un momento de inmensa felicidad y restauración familiar. José, un verdadero héroe bíblico, no solo salvó a su familia de la hambruna, sino que también demostró el poder inmenso del perdón. A pesar de haber sido traicionado y vendido por sus propios hermanos, José eligió el camino del amor y la misericordia, reuniendo a su familia y asegurando su futuro. La historia de José es un testimonio eterno de la redención y el perdón, valores fundamentales que resuenan a lo largo de las generaciones. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la vida de José. Su historia es un testimonio de cómo la fe, la resiliencia y la perseverancia pueden guiarnos a través de los momentos más oscuros hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Esperamos que esta narración les haya inspirado tanto como a nosotros al contarla. Recuerden, cada desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad para crecer y alcanzar nuestros sueños, al igual que lo hizo José. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a nuestro canal para más historias inspiradoras y compartir sus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber cómo la historia de José ha resonado en sus vidas. Hasta la próxima aventura.